quinta vez que la pido y siempre zafo, nunca llego al tiempo de la cosecha. No sos el único. Vine y como siempre vengo con muchísimas ideas y ninguna en concreto de lo que voy a decir. Veníamos pensando con alguien y aquí me encuentro con que discutíamos acerca de Macri y la gestión pésima de la ciudad. Entonces dije, a Macri hay que cuidarlo, a Macri hay que acunarlo, es un bocato extraordinario. Hay que hacer lo que crezca y no que crezcan otros que son mucho más peligrosos que Macri. En principio me parece una estrategia más correcta. Pero quería ir más al fondo de la cuestión, acerca de que se habló de poner el cuerpo y no poner el cuerpo, movilizar, no movilizar. Y rescato lo que dijo de alguna manera Enrique Sonder y Bruno Capra acerca de las acciones prácticas llevadas adelante por la ingeniería, acerca de cómo reindustrializar el país y cómo hacer que las cosas concretas se puedan realizar y que a veces pequeñas diferencias de palabra, como dijo Bruno, no es lo mismo abastecimiento petrolero, soberanía petrolera, que crecimiento petrolero por parte de las empresas que se llevan la mejor parte. De todas maneras, lo que quiero señalar y que me parece interesante es que los dos aspectos son importantes. El aspecto teórico general, que muchas veces se ventila en carta, y las acciones concretas, porque las acciones concretas se motorizan en función de la concepción teórica global que tengamos. Lo contó Enrique Dussel cuando vino aquí hace unos 15 días, oficiado por carta, y que lo trajimos a una de las salas de la biblioteca, contando un relato de la historia del mundo, una historia mundial muy diferente a la que conocemos, que fue sumamente interesante, dicho incluso por estos ingenieros amigos que me acompañan, ajenos a la percepción de la teoría y afanosos por entrar rápidamente en la práctica. Yo creo que cuando en su momento Girotti trajo un día que en una reunión Cristina había dicho que lo más difícil era una teoría de la crisis, ¿para qué quería saber la teoría de la crisis? No era por un conocimiento científico o una inquietud teórica, era para saber cómo operar a partir de eso, porque si la crisis es producto de las hipotecas y todo esto, el asunto es otro. Si la crisis es producto de un capitalismo financiero, la respuesta es otra. Si la crisis tiene que ver con la teoría de Naomi Klein acerca de la teoría del shock, la respuesta es otra. Es decir, la teoría es sumamente importante, pero es sumamente importante porque puede orientar la práctica. Hay muchos textos sobre eso, yo no voy a abundar en ese tema, pero acompañando a Cintia, que obviamente la vimos con muchísimo placer los que somos frecuentes de 678, salir y meter el cuerpo y correr el peligro que corría y argumentando, porque yo creo que nos faltan muchas ideas. Es verdad lo que se dijo aquí en algún momento, hay que crecer en argumentos. La batalla está, y la batalla cultural está en los argumentos. Hemos visto dando un espectáculo bochornoso a gente de nuestro campo como Carlos Altamirano, Bonazo y José Nun, nada menos que José Nun, diciendo que el 8N en realidad era una sensibilidad epocal porque todavía no tenía un líder, pero el líder ya iba a aparecer, casi deseándolo. O ver a mi amigo Carlos Altamirano diciendo que el gobierno estaba llevando a una situación similar a la del 55, de guerra civil. Con Laura Santillán, creo, coordinando esa mesa. Y Bonazo, que por supuesto le tocan algún tema de kirchnerismo y sale con la Barrigol, no les conozco otro argumento. Para vender el libro. No sé qué, pero sale con la Barrigol. Entonces digo, a mí me parece importante, y el trabajo de Carta Abierta, por lo menos para mí, es de un enorme aprendizaje y de esclarecimiento, porque me acuerdo muy bien cuando en aquel momento de la derrota del 2009, el amigo Horacio González habló de la flecha de Filocteto, una obra de Sófocles, por el cual él decía: no tenemos la flecha, nosotros somos el arco. Y esto es similar a los compañeros están, o levantar la bandera celeste de Girotti y la Madrid para decir: señores, hay que tomar la iniciativa, ganar la calle
y por supuesto con mucho tacto, como dice Maradona, de la presidenta, el gran filósofo Maradona, con mucho tacto, porque también es cierto que llegaron para quedarse, porque llegaron para quedarse con Capriles a la cabeza en Venezuela, y ojalá esa cabeza sea Macri. Yo estoy poniendo varias velas a la Virgen de Pompeya para que la cabeza de la derecha sea Macri, no algún otro. Bueno, insto a pensar en que las dos cosas son absolutamente necesarias: la visión general, teórica, global, y también las acciones concretas y prácticas de poner el cuerpo y de tener que trabajar en esa línea, y desde carta abierta. Desde luego que el 7D, el 8D, el 9D no van a cambiar totalmente las cosas, pero es un triunfo simbólico del kirchnerismo que, asociado a los triunfos de las últimas semanas, sería buenísimo que ocurra.